Saludos, mis hermanos y amigos. El hecho de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no?, nos corresponde que el poder del Espíritu Santo se haga ver en nuestras vidas. La evidencia de que una persona realmente se ha arrepentido de sus pecados es que nace de nuevo. Esa persona tiene un nuevo comienzo. Su vida es un antes y un después. ¿Por qué? El Señor dice en su palabra que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, un nuevo comienzo, una nueva vida. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, ya la persona no importa que acepte a Cristo a los 80 años. Puede nacer de nuevo a los 80 o 90 o 100 años. Y nacer de nuevo significa haberse arrepentido de sus pecados, haberle pedido perdón al Señor. Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, y entregar su vida al Señor Jesucristo. Esa persona nace de nuevo porque recibe el perdón por sus pecados. Recibe a Cristo como su Salvador y Señor. Y al recibir a Cristo, nace de nuevo. Nace de nuevo. Si no nace de nuevo, es decir, si no se ha arrepentido de sus pecados, la Biblia está antes, no puede ver el reino de Dios. Es decir, no es creyente. Cuando pase a la otra vida, porque en la otra vida hay o vida eterna o en el infierno. Sí, así es el cielo o el infierno. Cuando pase a la otra vida, si se va sin Cristo, sin haberse arrepentido de sus pecados, va al infierno. Una palabrita que no les gusta a muchos, pero la Biblia habla de eso. ¿Y quién más habló de el infierno? Es aquel de que en Navidad se celebra el nacimiento, el niño Jesús. Él creció y habló, predicó la vida eterna, pero también la vida en el infierno. Y la vida en el infierno es ya todo está concluido. Pasará su vida en el infierno. Así es. La Biblia también lo llama la muerte segunda. La muerte segunda. Así que el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso significa que el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es nueva criatura, es impecable, es decir, ya no va a pecar más. No, mi amigo, no, mi amiga, no, mi hermano ni mi hermana, eso no es verdad. Porque no hay un solo creyente que se haya convertido a Cristo y no haya pecado después. El único cristiano, o mejor dicho, aquel que nunca pecó, se llamó Jesucristo y se llama Jesucristo. Y su poder actúa en nosotros. Pero no somos impecables. Y nuestra lucha es constante contra el pecado. Solo que ahora en Cristo hay una diferencia. Antes, sin Cristo en nuestras vidas, nosotros sucumbíamos ante cualquier tentación o provocación. Sí, sin el poder de Dios en nuestras vidas, caíamos en cualquier tentación y provocación, porque no teníamos poder para hacerle frente y vencer al pecado. Pero ahora, en Cristo, tenemos ese poder. Miren, en Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles,
capítulo 1. Antes de iniciar la obra misionera, la que el Señor había dado a sus discípulos como orden, y por todo el mundo y predicar el Evangelio, el Señor dice a sus discípulos, 1:8 de el libro de los Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras el Señor Jesús estaba en cuerpo físico aquí en el mundo y anduvo con sus discípulos, bueno, Él los guardaba, Él los protegía, Él los cuidaba, Él los guiaba. Al irse el Señor Jesucristo, al ascender a los cielos, ¿qué ocurre? El Señor no los deja solos y les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero mientras tanto no se muevan, no se muevan. Eso, el Espíritu Santo llegó y con el Espíritu Santo el poder. Y todo creyente, todo hijo de Dios, nacido de nuevo, toda hija de Dios, nacida de nuevo, tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Porque inmediatamente convertidos, ya hemos dejado de ser hijos de Satanás, ahora hijos de Dios. Satanás sabe que ya no puede recuperarnos, pero sí puede molestarnos. Y nos molesta asediándonos para que caigamos en pecado y nuestra lucha es contra el pecado. Es contra el pecado. Es una lucha constante, día a día. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, no se muevan hasta que haya venido el poder. Y el poder del Espíritu Santo es la fuerza, es la persona que nos da el Señor para vencer al pecado. ¿Sí? Oh, amado Dios, gracias por eso. Porque sin el Espíritu Santo es imposible, pero es imposible vencer al pecado. El poder de Dios en nosotros, sí, sí. Y esa lucha se manifiesta diariamente. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, de la primera carta a los Corintios, quiero leerles aquí versos 10 y 11. Primera a los Corintios 6, versos 10 y 11, dice así la palabra de Dios. O del 9, digamos del 9. Primera Corintios 6, desde el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La palabra injustos aquí significa los que no tienen a Cristo como Salvador. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, no irán al cielo. Al morir, no irán al cielo. Se dormirán aquí y se despertarán en el infierno. ¿No? Y dice aquí, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ven? Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Personas que dejaron la fornicación, la idolatría, el adulterio y toda clase de pecados. Eso es la iglesia. Un conjunto de pecadores que han corrido los brazos de Dios por su perdón y su misericordia, dejando atrás el pecado y las cosas del mundo. Eso es la iglesia. Eso conformamos la iglesia. Sí, Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado el pecado. Y el Señor nos dice, esto erais algunos.
Ya el pecado ya no nos domina, porque el poder de Dios que está en nosotros nos guarda, nos protege y nos da poder para vencer al pecado. Que el creyente no puede caer. El creyente puede caer en pecado. Pero el creyente verdadero no se aferra ni vive en el pecado. En la primera carta de Pedro, capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Leo aquí, de los capítulos 5 de Pedro, los versos 8 y 9. Nos dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En el momento que somos de Cristo, nuestro adversario es el diablo. Y el diablo busca molestarnos recordándonos viejos pecados o tentándonos con nuevos pecados. Y anda buscando devorarnos. Y hermanos, en la fe, algunas veces podemos resbalar, podemos caer. Sí, pero en Cristo Jesús debemos levantarnos, porque nuestra lucha es permanente mientras estemos en este mundo. Miren, en la práctica del boxeo, hablo del boxeo, ¿no? Cuando uno cae al suelo, el árbitro hace un conteo de 10 segundos. Cuenta los 10 segundos. Si permanece caído los 10 segundos, la victoria es para el contendiente que está parado. El acostado pierde la pelea por nocaut. Hermanos, podemos resbalar, podemos caer. Y si así le ha pasado o ahora mismo vive esas circunstancias, el conteo, 1, 2, 3, no se quede. El Señor no permite que ninguno de sus hijos pierda la pelea, pierda la lucha por nocaut. Levántese, levántese, vuelva a la fe, a la confianza en el Señor. Levántese. Dios no es aquel que cuando un hijo o una hija caen en pecado, Dios no es aquel que viene y se para encima de él para que no se levante. No, Dios nos levanta. ¿Ves? Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. No olvidemos eso. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Oh, usted es un hijo, una hija de Dios. Si ha resbalado, si ha caído, no tiene por qué permanecer en el suelo. No tiene por qué hacerlo. No, usted cuenta con el poder de Dios para levantarse y vencer. Y vencer, cierto, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Anda buscando Satanás cómo hacernos caer. Pero el hecho de resbalar, el hecho de caer, no significa que Él nos ha vencido. No significa que Satanás tiene la victoria. Nuestra lucha es permanente y es fuerte. Y en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. ¿Hay algún pecado, hermano, hermana, que lo tenga en el suelo? ¿Hay algún pecado por el cual usted diga, soy un hipócrita, y lo tiene en el suelo? ¿Hay algún pecado que domina su mente, su corazón, y lo tiene en el suelo? Hermano,
La victoria no es de Satanás. El día que aceptamos a Cristo y nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, vencimos, vencimos, vencimos y derrotamos a Satanás, porque la sangre de Cristo nos lava, nos limpia permanentemente de todo pecado. Pero Satanás es un mentiroso. Recordemos, él es un mentiroso y padre de mentira. Y si usted ha resbalado y ha caído en algún pecado, no significa que debe vivir en el suelo, sino todo lo contrario. No corra de Dios, corra hacia Dios por su perdón, por su misericordia. Clame al Señor y Él lo levantará, porque cuando el cristiano resbala, el cristiano cae, Jehová sostiene su mano para levantarlo nuevamente. Nuestra lucha con el pecado es una lucha con victoria segura en el Señor Jesucristo. Seguimos, Dios mediante, la próxima meditación. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.